Y una de esas primeras cosas a las que renuncié fue al balance de vida. Este balance donde la gente está buscando el cómo le hago para balancear mi vida personal con mi vida profesional. ¿Cómo le hago para lograr más, pero sin descuidar lo que verdaderamente importa? ¿Cómo le hago para tener éxitos profesionales, pero sin sacrificar tanto el tiempo con mis hijos, con mi esposa, con lo que realmente amo, lo más importante? Y en ese proceso de descubrir, me tomó 5 años descubrir que el balance no existe. Porque balancear es tratar de equilibrar o de que dos partes tengan el mismo peso. Y lo que se debe hacer no es eso, porque la vida no se puede fragmentar, no se puede vivir en partes. La vida es una sola y se vive como una sola. Eso de buscar ese balance es lo que hace que muchos nos sintamos como fragmentados o como incompletos o como viviendo a medias o como abrumados todo el tiempo porque queremos una cosa pero también la otra y no sabemos cómo, cuando realmente lo que hay que hacer es integrar. Entonces el trabajo, la vida profesional tiene que estar al servicio de la vida que uno quiere vivir y no al revés. Y si quieres profundizar más en ese tema, tengo un video en mi canal en donde hablo y profundizo más en eso, pero esa es la primera cosa a la que renuncié, al balance de vida. Por aquí tengo mi lista de todas. La otra es, y que va enlazada, es que renuncié a una definición de éxito prefabricada. Creo que muchos cargamos con esta especie de presión social, sobre todo de nuestros padres, de papá, mamá, de nuestros amigos, de colegas alrededor, de lo que todo mundo hace y que es algo que tenemos que quitarnos de encima y es algo a lo que tuve que renunciar, porque yo también cuando empecé mi carrera en el mundo corporativo, mi carrera de ingeniería, pues la verdad iba bastante bien, gracias a Dios, subiendo de puestos. El siguiente paso y lo que según yo buscaba era un puesto en el extranjero y prácticamente ya estaba muy cerca de ello, ya estaba platicado, ya estaba no en proceso aún, sería mentira decir que ya estaba en proceso, pero estaba muy cerca de ello. Y replanteándome la visión de mi vida, me di cuenta que no era por ahí, que realmente lo que estaba haciendo era tratando de cumplir expectativas, pero hasta eso, mi padre, mi madre, familia no esperaba de mí un puesto en el extranjero, sino era una especie de imposición, autoimposición, de algo autoimpuesto por querer llenar algo que según yo mis padres estaban esperando de mí. Y que si yo lograba eso, entonces ellos iban a decir qué orgulloso estoy de mi hijo. Y entonces cuando me di cuenta de eso dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacrificando tiempo que en aquel entonces, cuando dejé mi carrera corporativa, ya tenía 2 niños, ahorita tengo 4. Sí, ya tenía 2 de mis hijos. Y yo decía, realmente quiero esto, realmente quiero estar sacrificando todo este tiempo de perderme momentos importantes de mis hijos, de perderme cosas que quiero estar viviendo con ellos, por estar encerrado todo el tiempo en una oficina persiguiendo algo para que, no me lo tomes a mal lo que voy a decir, pero para que unas personas que sí son mi familia, pero que ya no son mi prioridad, me aplaudan y se sientan orgullosos de mí. Y dije, esto no tiene sentido. Y entonces dije, algo a lo que tengo que renunciar es a esta definición del éxito prefabricado. Y entonces construí mi propia versión de lo que es ese éxito. Una segunda cosa a la que decidí renunciar y que me ha dado muchísima paz es a tener certidumbre de todo. Cuando empiezas a tener hijos, yo no sé si eres papá primerizo o si ya tienes varios hijos. Si ya tienes varios hijos, me vas a entender con esto que voy a decir, pero vivir con niños y educando a niños es vivir en la incertidumbre. No sabes si los planes que estás haciendo van a salir como tú esperas, no sabes si antes de justo salir de viaje uno de los niños se enferma y al carajo parte de las vacaciones. No puedes predecir absolutamente nada. Y en mi caso soy una persona que le gusta mucho tener una sensación de control de las cosas. Me gusta planear las cosas, me gusta tener un orden, una estructura. No sé si es mi cabeza de ingeniero, no sé, pero me gusta. Y me hace sentir tranquilo y en control. Cuando empecé a ser papá, se fue al carajo todo eso. Y vivía en una constante lucha, en una constante insatisfacción, peleando todo el tiempo
contra mí mismo, e incluso a veces hasta medio por mi mal humor de que esto me ponía con discusiones con mi esposa, con Elena, hasta que dije, esto no puede seguir. Al carajo la certidumbre, vamos a fluir un poco más. Eso es una segunda cosa a la que renuncié. Una tercera cosa a la que renuncié es, y que va seguido de esto, y lo voy a decir y luego me voy a brincar a la 4 porque ahorita que ya lo estoy leyendo es casi lo mismo, pero a querer a querer tener el control de todo y que todo saliera según lo planeado. Creo que es prácticamente lo mismo. Cuarta cosa, a ir primero yo y a mi egoísmo. Tuve que renunciar a eso. Y aquí nada más quiero hacer un paréntesis. Porque cuando se es papá, uno piensa, uno cree que los sueños de uno empiezan a quedar a un lado, que ya no está permitido soñar para uno mismo, que todos aquellos sueños o cosas que a lo mejor más joven soñabas alcanzar, lograr, etcétera, se fueron al carajo. No, creo que no. Y me he encontrado con muchos casos de gente que sigue logrando cosas y que lo que hacen es que en vez de poner a tus hijos como una excusa para decir, no, pues es que ya con los niños es imposible, o ya con... usarlos más bien como un motivo para así lograrlo, para así hacerlo, para liderar con el ejemplo, para ser ejemplo para ellos. Pero algo que sí tuve que hacer es renunciar a ese egoísmo, en donde, pues sí, es parte de mi ego de querer muchas veces tomar decisiones que sean ventajosas para mí, de querer hacer planes en donde se acomoden a mi medida en vez de pensar primero en los niños, en las necesidades de los niños. Adiós a eso. Perdón, ahí ya me brinqué. Era la quinta cosa. La sexta cosa es a la idea de querer optimizar todo hacia la productividad. Este fue un tema que a mí me costó mucho porque todo el tiempo quería ser productivo. Cuando estaba con los niños, entonces, antes de llegar como a todas estas realizaciones, llevaba a los niños al parque y llevarlos al parque se convertía en una excusa para responder correos, para que ellos se distrajeran un rato jugando en los juegos, encontrándose ahí con otros niños, y por mientras yo en una banca, en mi celular, respondiendo correos, disque avanzando en el trabajo, tratando de ser productivo todo el tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Realmente lo que estaba haciendo era tratar de calmar una especie de ansia en mí, de quererme sentir suficiente, de querer sentir que todo el tiempo estoy haciendo algo de provecho y peor aún, mandándole a mi inconsciente el mensaje de que lo que estaba frente a mí, mis hijos jugando en el parque, no era tan importante como el responder esos correos, ya incluso fuera de horarios de oficina. Entonces, ¿qué pasó? Una vez platicando con un amigo que también es papá, Jorge Rincón, saludos Jorge si llegas a ver esto, me dijo algo que me hizo justamente replantearme todo esto y me dijo, es que creo que el enfoque es dejar de querer ser todo el tiempo productivos, ¿sí? Querer estar haciendo esto y bla, 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 y más bien enfocarnos en generar fruto, porque el fruto permanece. Me dice, en vez de pensar qué hago ahorita para lograr más y sacar de inmediato las cosas, más bien pensar más hacia largo plazo. Y entonces ahí fue donde yo dije, claro, mis hijos son ese plan a largo plazo, son esa misión a largo plazo en donde ellos son lo importante y en donde ahorita, aunque eso no conlleva el renunciar a mis sueños y el dejar mis cosas a un lado, sí me conlleva a priorizar hacia ellos en este momento, porque al final la ventana de tiempo, a ver, sí, no sé cuántos hijos planeas tener, pero si tienes un solo hijo, ten en cuenta que supongamos que llegas a vivir 90 años. De tus 90 años, de todos esos 90 años que vas a vivir, solamente unos 10, 12 años vas a tener a un pequeño que va a querer toda tu atención o va a necesitar de ti. ¿Por qué? Porque luego empiezas a entrar, sí, ya lo vivimos, empezamos a entrar en la preadolescencia, adolescencia, juventud, y cada vez nos desapegamos más de los papás, cada vez empezamos a ir más por nuestra cuenta, a andar en nuestras cosas, a desapegarnos, a dejar de ir a lo mejor a las reuniones familiares o a empezar a hacer nuestra propia vida y nuestro propio camino. La ventana es, 12 años contra 90 años de vida es una nada.
Una nada, es casi el 10% de tu vida solamente. Lo único que la vida nos pide es que ese 10% de nuestro tiempo de vida seamos, ponle tu 15% del tiempo de nuestra vida, seamos capaces de dedicárselo a ellos. Ay, creí que se había cortado, parece que no. De dedicárselo a ellos. Entonces, eso es algo a lo que renuncié, a querer estar todo el tiempo produciendo. Y junto a eso, un octavo punto al que renuncié es a lo que yo creía que era la productividad. Digo, esas dos van de la mano. Un noveno punto a la que renuncié es a las expectativas de otros, especialmente a las expectativas de mis padres, a complacer a los demás, a querer estar a la altura de lo que se supone que tiene uno que hacer, ¿no? Que ahí es bien fácil dejarte llevar, sobre todo cuando uno empieza a establecer su propia definición de éxito, ¿no? Esto es de los primeros puntos que te decía, cuando empiezas a establecer tu propia definición de éxito y no estás rodeado de gente que piensa igual que tú, se vuelve bien tentador porque a veces tú empiezas a sentir que te estás quedando atrás en el camino y empiezas a ver, híjole, fulanito de tal está logrando tal cosa y ya tiene tal puesto o ya está en tal lugar o ya su negocio creció tanto y dices, y yo siento que me estoy quedando atrás. Pero luego cuando empiezas cuando volteas a ver lo que realmente importa y empiezas a considerar lo que realmente importa dentro de la ecuación, suena feo, pero te empiezas a dar cuenta que, híjole, sí, esta persona está logrando tal, pero a costa de lo más importante. Y eso me ha pasado muchísimas veces y eso me regresa de cierta forma como la paz. Entonces, esto de las expectativas de otros o de estarse uno comparando, acordándonos siempre de esto. A primera vista, el pasto del vecino siempre se va a ver más verde que el de nosotros. Tengamos siempre eso presente. Punto 10, de algo a lo que renuncié, al status quo. Y eso tiene también que ver con esto, a lo que todos hacen o a lo que todos consideran como normal. A seguir como el camino tradicional, como si hubiera una sola forma de hacer las cosas. Entonces ahí, por ejemplo, pues mucha gente cuando dejó mi carrera corporativa, entre ellos pues un poco mis padres, aunque no se interpusieron ni nada por el estilo, me apoyaron, pero sí sentí como ¿por qué estás haciendo esto? No tiene sentido, ibas muy bien, estabas a punto de llegar a un cierto nivel. ¿Por qué dejarlo? ¿Por qué renunciar? ¿Por qué mandar todo esto al carajo? Y era como, ¿quién dijo que por ser el siguiente paso, entre comillas, hay que tomarlo? No hay un solo camino. Y al final cada uno, y como dice la frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sobre todo cuando estás construyendo tu propio camino, y tu propia forma de ver la vida, tu propia forma de liderar a tu familia, de perseguir tus propios sueños, de lo que quieres construir para tus hijos. No hay una sola forma de hacer las cosas. Entonces algo de lo que tuve que renunciar fue y va unido a lo que te decía de tener certidumbre un poco. Cuando empiezas a construir tu propio camino, cuando empiezas a ir sobre lo que tú realmente quieres, no hay por qué seguir el camino tradicional. Por ejemplo, otra cosa que mi esposa y yo hicimos, que Elena y yo hicimos, fue que nuestros niños hacen homeschool. Nuestros niños no van a la escuela. No seguimos un sistema educativo preestablecido como tal, sino que más bien lo vamos construyendo con base a las necesidades de nuestros hijos, a las necesidades que vamos detectando de cada uno de nuestros hijos. Y eso ha causado mucho choque en algunos círculos cercanos o de gente que nos conoce o gente que conocemos y que les decimos, es que hacemos esto. Me dicen, ¿pero por qué? Pues porque bajo nuestra óptica y perspectiva es lo mejor para nuestros hijos y es lo que queremos ofrecerles y es lo que queremos hacer y punto. Y entonces no hay una sola forma de hacer las cosas. Es algo a lo que renuncié y que me ha permitido vivir la vida con mucho más libertad. Y aquí es donde también pongo luego en cuestionamiento
un poco todo esto que se ha puesto tan de moda de que si las formas correctas de educar, ¿no? Que si la... ¿Cómo le llaman? Ya no me acuerdo del nombre que usan, ¿verdad? Pero como todas esas diferentes como metodologías o formas de educar, al final cada niño es un mundo y cada niño va a tener su propia necesidad y su propia forma de hacer las cosas. Sí, hay cosas que puedes tomar y que va a funcionar todo, sí, pero hay que ajustar, ¿no? Entonces, esa es también una cosa a la que tuve que renunciar y que me ha permitido vivir como más libre. La paternidad. El punto número 11 de algo a lo que tuve que renunciar es a la idea de que puedo tenerlo todo y conseguirlo todo. Ojo, sí se puede conseguir todo y tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Sí se puede, pero no todo al mismo tiempo. Entonces ya hice la paz con que sí puedo alcanzar todo lo que quiero alcanzar, sí puedo lograr todo lo que quiero lograr, pero en su momento. De estos 10% que te hablaba o de estos 10, 12, 15 años que tu hijo te va a necesitar, pues ese es tiempo para priorizar ciertas cosas. Y luego vas a tener todo el tiempo del mundo. Bueno, tal vez nos muramos, ahí es una parte de la ecuación que hay que considerar también. Pero es saber poner las cosas en su lugar. Y algo que me ha servido mucho es algo que si no mal recuerdo, creo que Robert Greene lo habla mucho en su libro de Mastery, de ver la vida en décadas o ver la vida por temporadas, en vez de estar pensando siempre a corto plazo y de estar pensando siempre en el mañana, en el mañana, en el mañana, en el mañana. Ver la vida como en décadas. Claro, todo este tema de vivir presente y demás, pero más bien ver la vida como décadas. Otro punto de algo a lo que tuve que renunciar es a la prisa. A vivir a prisa todo el tiempo, a vivir corriendo todo el tiempo. Creo que ahorita vivimos en una etapa de la humanidad en donde vivimos todo el tiempo muy acelerados, vivimos todo el tiempo corriendo, persiguiendo, queriendo, haciendo, y eso nos hace vivir a prisa. Y ahí estamos en la mañana correteando a los niños. Bueno, en mi caso no, porque los niños no van a la escuela como tal, pero lo ves en las casas y, por ejemplo, yo lo viví. Entonces, levántate en la mañana y córrele y para dejar a los niños en la escuela y córrele todo el trabajo y córrele porque hay que preparar los lonches y las comidas y luego hay que recogerlos y luego hay que llevarlos a la actividad extracurricular, al deporte, al fútbol, a lo que sea. Y vivimos corriendo todo el tiempo y transmitimos toda esa prisa y toda esa ansia a nuestros hijos. Y vivimos a prisa todo el tiempo y en ese vivir a prisa muchas veces nos olvidamos de disfrutar la vida y de disfrutar como esos momentos con nuestros hijos y entonces es cuando vivir a prisa, tu niño va caminando por el parque, ve una mariposa y quiere entretenerse con la mariposa porque por naturaleza le causa curiosidad y quiere ver qué es y cómo se mueve. Y uno dice, ándale rápido porque hay que llegar a la casa a que te bañes y a darte de cenar y que te duermas y tal, o lo que sea, o a lo que sigue. Y eso creo que nos reprime mucho el disfrutar con mayor plenitud la paternidad. Y esas son las cosas, la lista de cosas que hice sobre cosas a las que he renunciado al ser papá o por ser papá, o como lo quieras ver. Si eres un papá que quiere lograr más, de lo que más quiere lograr más sin descuidar lo que verdaderamente importa, si eres un papá que realmente quiere como buscar seguir creciendo, convertirse, a ver, algo que tengo yo o que busco mucho yo es preguntarme cómo, si yo hubiera podido, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí porque esto que voy a decir puede sonar muy mal. Si lo digo sin hacer como un paréntesis, estoy sumamente agradecido con los padres que tuve, con mi padre, con mi madre. Los admiro muchísimo, han logrado grandísimas cosas, me han dado muchísimo, pero claro, como todos, hubo ciertas carencias y cosas. Entonces yo me pongo a pensar, ok, mi responsabilidad de aquí en adelante es sumar a eso que mis padres ya construyeron, sumar a eso, a ese legado que ya me sumaron. Eh, y me pongo a pensar, si pudiera diseñar o rediseñar y volvieran a hacer y rediseñar el cómo me hubiera gustado
que fuera mi padre, ¿qué le agregaría o qué le quitaría? En pocas palabras, ¿cómo es ese papá que me hubiera gustado tener? No estoy diciendo que no esté feliz con el papá que tuve. Me encanta y me dejó grandísimas cosas. Pero si le pudiera subir todavía de nivel, ¿qué cosas me hubiera gustado que tuviera? Y esas cosas son las que estoy tratando también de hacer con mis hijos. Estoy tratando de extender, de cierta forma, el legado de mi padre, subiéndolo de nivel, agregando cosas. Y esto tiene que ver mucho en mi caso, por ejemplo, con afectividad, con emociones, con más presente afectivamente, con decir más te amo, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y pensando en todo eso, desarrollé una serie de herramientas que tienen que ver con cómo hacerle para tener bien claro esa versión de hombre o esa versión de padre que queremos construir, que queremos ser para nuestros hijos. Y creé un curso completamente gratuito que se llama Operación Montaña, que puedes encontrar el link en la descripción de abajo. Es completamente gratuito, no tiene ningún costo, son herramientas, son 5 días con 5 herramientas, te llegan directamente a tu correo para analizar tu vida, auditar tu vida, definir tu visión, tu antivisión, definir qué si quieres lograr y crear un plan estratégico para tus próximos 90 días hacia lograr tus objetivos, para que puedas liderar tu vida y dejar de improvisarla. A mí me sirven mucho, sobre todo cuando me siento como abrumado, cuando no sé si voy en la dirección correcta, si tal. Son herramientas que me ayudan a volverlo, a poner los pies en la tierra, a darme cuenta de lo que estoy construyendo, a enderezar cuando haya que enderezar el camino y sobre todo a tomar decisiones hacia adelante y a ser muy intencional con el futuro que quiero construir para mis hijos. Se llama Operación Montaña, es completamente gratuito. Si eres papá, si acabas de empezar a ser papá o si ya tienes años siendo papá, son ejercicios que vale la pena siempre hacer. Son mucho de introspección, mucho de preguntarse cosas a sí mismo, de analizar tu vida. Entonces, bueno, te invito a que lo tomes, te lo voy a dejar por aquí. Si no, no pasa absolutamente nada, pero bueno, que sepas que existen esas herramientas y que están a tu disposición y que las puedes tomar cuando tú gustes. Te veo en el próximo video.